Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver conceptos de SQL Injection. Vamos a ver algunos tipos de SQL Injection, algunas metodologías y algunas herramientas para poder hacer SQL Injection. SQL Injection es una técnica de ataque que se aprovecha de entradas no validadas correctamente y que permiten pasar comandos SQL desde una aplicación web directamente a la base de datos. Usualmente es usado para ganar acceso o obtener información directamente de la base de datos sin pasar por la aplicación web. Y es un problema de la aplicación, no de la base de datos. La aplicación debería ser lo suficientemente inteligente para filtrar todas las entradas que recibe antes de pasársela a la base de datos. ¿Qué se puede hacer con SQL Injection? Saltearse, por ejemplo, la autenticación de usuarios, exponer información de la base de datos, modificar datos de la base de datos, borrar la base de datos e incluso realizar ejecución remota de código si es que la base de datos tuviese la oportunidad de ejecutar comandos de shell. Todos sabemos que las aplicaciones web hoy en día funcionan con una base de datos detrás y en algún lugar hay sentencias SQL detrás. Las páginas de login normal probablemente tienen algún tipo de select donde se pasa el nombre de usuario y la contraseña para poder entrar en la sesión. Hay varios tipos de SQL Injection, ¿verdad? Están los SQL Injection basados en errores y los SQL Injection ciegos o blind SQL Injection. Un SQL Injection basado en error es donde se fuerza a la base de datos a ejecutar una operación que va a dar como resultado un error. Para eso vamos a utilizar una aplicación web vulnerable que está disponible en internet en testphp.vulnweb.com que nos va a permitir hacer algunas cosas para demostrar lo que puede ocurrir. Vamos a darle Browse Categories y vamos a elegir la primera categoría de posters. Hasta aquí funciona como una aplicación normal. Ahora, lo primero que vamos a hacer es verificar si la aplicación es vulnerable a SQL Injection. Vamos a agregar en la URL el carácter comilla simple y le vamos a dar Enter. Lo que ocurrió aquí es que la aplicación por detrás aceptó ese carácter y dio un error. Es como cuando nosotros dentro de una sentencia SQL le agregamos ese carácter dentro del insert o del select o lo que sea, ¿verdad? Y acepta ese carácter, entonces la base de datos nos da un error diciéndonos bueno, que hay un error en la sintaxis, ¿verdad? Como vemos, nos despliega directamente el error de la base de datos. Tienes un error en la sentencia SQL, ¿verdad? Y bueno, con esto sabemos que la aplicación que está por detrás es vulnerable a SQL Injection. Si no fuese vulnerable no nos mostraría ningún error, directamente nos debería mostrar la misma página o algo de manera que nosotros no nos demos cuenta que se ejecutó con el select que esté por detrás, ¿verdad? Que se ejecutó con la comilla simple. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Donde ya vamos a meter consultas SQL dentro de la URL. Como vemos, acá le vamos a pasar categoría igual a -1 y le estamos pasando además un select que hemos preparado para obtener información de la versión que está por atrás. Acá vemos, ¿verdad?, que nos tira ya por ejemplo la versión de Ubuntu que se está ejecutando dentro del error. Vamos a hacer otro ejemplo donde vamos a pasarle otro select. Y en el select ya le estamos pidiendo el nombre de la base de datos. En este caso nos da dentro del error el nombre de la base de datos es AcuArt. Como vemos, poder meter comandos SQL dentro de la aplicación y que esos comandos se ejecuten por detrás en la base de datos y nos muestren datos de la base de datos
Es básicamente lo que es el SQL Injection. ¿Cómo nos protegemos de esto? Bueno, tenemos que filtrar todos los caracteres especiales antes de pasárselo a la base de datos. Por ejemplo, en la comilla simple, los paréntesis, las dobles comillas. Si no estamos esperando ese tipo de caracteres, esos caracteres no deberían llegar hasta la consulta de base de datos. Otro tipo de ataque de SQL Injection se llama Blind SQL. El Blind SQL, la diferencia está en que yo no voy a ver estos errores, pero voy a terminar ejecutando los select que estoy realizando. Por ejemplo, podría, en vez de realizar un select, realizar un insert y ejecutar eso e insertar los datos en la base de datos. Llegado a este punto, podríamos decir, bueno, sé cómo hacer SQL Injection, tengo que tratar de alguna manera meterlo en formularios o en la URL, comandos SQL que se van a terminar ejecutando detrás, pero ¿cómo encuentro aplicaciones vulnerables a SQL Injection? Vamos a ver ahora que es posible utilizar aplicaciones automáticas que encuentren aplicaciones web vulnerables a SQL Injection. Entonces se puede utilizar una herramienta automatizada para buscar sitios vulnerables a inyecciones de SQL. Esa herramienta se llama SQL IB y vamos a ver cómo funciona. El formato es SQL IB -d, que es pasarle qué tipo de Google Dork vamos a utilizar a Google Hacking. Bueno, en este caso le vamos a pedir todas las páginas web cuya URL contenga este valor, index.php, y es igual. Era similar al ejemplo que habíamos visto de la página web, y le decimos qué motor de búsqueda utilizar. Le damos enter y vemos que empieza a encontrar sitios vulnerables. Por ejemplo, este icdcpreg o index.php igual a 10. Hasta aquí encontramos un sitio que es vulnerable, que es este. Entonces ahí podemos utilizar otra herramienta llamada SQL Map. SQL Map es una herramienta que te va a permitir realizar SQL Injection de forma automatizada. Luego de haber detectado el sitio vulnerable a SQL Injection, lo que podemos hacer es utilizar otra herramienta automatizada llamada SQL Map, que nos va a permitir hacer los ataques de inyección SQL de forma automática. Entre otras cosas, por ejemplo, sacar el nombre de la base de datos, sacar el nombre de las tablas, el nombre de las columnas, incluso los datos de la base de datos. Vamos a darle enter. Y va a hacer una serie de tests para sacar, por ejemplo, el nombre de la base de datos, en este caso que le pasamos como parámetro -dbs. Como ven, una vez que terminó el script, ve que la base de datos por detrás es MySQL mayor a una versión 5.0 y que existen dos bases de datos, Acquire Information Schema. Con SQL Map le puedo seguir pasando otros parámetros para que me saque los nombres de las tablas, nombres de las columnas y, como dije, incluso nombre de datos. Eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto el tipo de ataque de inyección SQL, que se basa específicamente en ingresar comandos SQL a la aplicación, ya sea a través de parámetros dentro de la URL o en los formularios. Hemos visto una herramienta automatizada para encontrar sitios vulnerables a SQL Injection, que es SQL IB, y una herramienta automatizada para realizar ataques de inyección SQL llamado SQL Map. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.